El momento en que Jesús murió, el mundo entero respondió. Son las 3 de la tarde, Jerusalén bulle con peregrinos de Pascua. El sol debería abrasar desde lo alto, pero en su lugar, oscuridad. Una oscuridad sobrenatural y completa cubre la tierra como un sudario. Las madres estrechan a sus hijos, los hombres enmudecen, los ojos escrutan el cielo con terror. Esto no es un eclipse, es imposible durante la luna llena. Esto es algo completamente distinto, pero eso es solo el comienzo. En cuestión de momentos, la tierra misma empieza a temblar. Las tumbas se agrietan y abren, las piedras masivas del templo se sacuden, y dentro del lugar santísimo, algo se rasga, algo que nunca debió ser tocado por manos humanas. El velo, de 20 metros de alto y 10 centímetros de grosor, se parte de arriba abajo con un sonido que resuena a través de la eternidad. ¿Qué habríais hecho vosotros si hubierais visto el cielo ennegrecerse al mediodía? Si hubierais sentido la tierra partirse bajo vuestros pies, si hubierais presenciado a los muertos caminando por las calles de Jerusalén. No eran coincidencias, no eran fenómenos naturales. Eran la respuesta de Dios al mayor sacrificio de la historia humana, su firma divina escrita sobre la creación misma. En este vídeo recorreremos estos 7 asombrosos acontecimientos que se desplegaron en el instante en que Jesús entregó su espíritu, y descubriremos qué significan aún para nosotros hoy. Veremos cómo la profecía bíblica cobró vida de una forma que dejó sin palabras incluso a los verdugos. Entenderemos por qué la tierra misma no pudo permanecer en silencio cuando su creador murió. Pero debo advertiros, una de estas señales fue tan impactante, tan imposible de explicar, que lo cambió todo sobre cómo entendemos la muerte misma. Hizo que los líderes religiosos entraran en pánico. Hizo que soldados se postraran en adoración, y debería hacernos detenernos a considerar si la creación misma fue testigo de este momento. ¿Qué significa eso para nuestras vidas hoy? Así que retrocedamos 2000 años y presenciemos lo que sucedió cuando el Hijo de Dios exhaló su último aliento. Comenzó al mediodía. El sol estaba en su cenit, abrasando Jerusalén durante la semana más sagrada del año. Peregrinos de Pascua llenaban cada calle, cada patio. La ciudad vibraba de vida y celebración. Mateo 27:45 nos relata que desde la hora sexta hasta la hora novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la tierra. Pero no era una oscuridad cualquiera, era la oscuridad del juicio divino, la sombra de la ira de Dios descendiendo sobre el pecado mismo. Las madres interrumpieron sus conversaciones a media frase, sus palabras muriendo en sus gargantas. Los niños se apretujaron contra sus padres, incluso los animales parecían percibir que algo andaba terriblemente mal. El aire se volvió espeso con una tensión de otro mundo, como si la creación entera contuviera el aliento. Tenéis que entender que esto era imposible. Durante la Pascua la luna está llena, lo que significa que no puede ocurrir un eclipse solar. Los eruditos escribas lo sabían, los romanos lo sabían, todos los que alzaban la vista hacia ese cielo ennegrecido sabían que estaban presenciando algo que iba más allá de la naturaleza, más allá de toda explicación. Pero Dios había hablado de este momento siglos atrás, a través del profeta Amós, en el capítulo 8 versículo 9, había declarado: «Y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré ponerse el sol al mediodía, y en pleno día cubriré de tinieblas la tierra». Esto no era una coincidencia cósmica al azar, esto era el cumplimiento profético. El sol, al que Dios había ordenado dar luz al mundo, ahora ocultaba su rostro porque no podía soportar contemplar la escena que tenía lugar bajo él. La luz del mundo estaba muriendo, e incluso el sol físico guardaba luto. Pensad en lo que significaron esas 3 horas. En esa oscuridad sobrenatural, Jesús pendía entre el cielo y la tierra, soportando el peso de cada pecado jamás cometido. La oscuridad no solo le rodeaba, era la manifestación visible del juicio de Dios cayendo sobre su Hijo en lugar de caer sobre nosotros. El Padre apartó su rostro, el Hijo hizo lo propio. Toda la creación participó en este momento cósmico donde la justicia divina y la misericordia colisionaban. Durante 3 horas, la oscuridad reinó. Pero la oscuridad nunca estuvo destinada a tener la última palabra. Y mientras el cielo lloraba arriba, algo aún más poderoso comenzaba a estremecerse bajo sus pies. La tierra comenzó a moverse. Al principio fue sutil. Un temblor que hizo a los soldados romanos ajustar su postura. Una vibración que hizo que las mujeres que observaban a distancia mirasen sus pies con confusión. Pero luego creció en fuerza. La tierra misma comenzó a convulsionarse, como si ya no pudiera soportar el peso de lo que ocurría arriba. Mateo 27:51 nos dice que cuando Jesús clamó y entregó su espíritu, la tierra tembló. Pero esto no fue solo actividad geológica. Esta fue la respuesta del planeta ante la muerte de su creador. Imagina la escena.
La oscuridad que había caído al mediodía aún envolvía el Gólgota como un sudario fúnebre. En ese crepúsculo inquietante, el suelo bajo la cruz comenzó a agrietarse. Se abrieron fisuras en la ladera rocosa, los cimientos de Jerusalén temblaron, los edificios se balancearon, la gente tropezaba buscando paredes, cualquier cosa sólida toma que agarrarse. Pero ya no había nada sólido. La misma tierra que había parecido tan permanente, tan fiable, se resquebrajaba bajo sus pies. El terremoto no se limitó al Calvario, se propagó por la ciudad, por los atrios del templo, por las calles donde los peregrinos se habían reunido para la Pascua. Las tumbas se abrieron. Piedras ancestrales que habían permanecido durante siglos de repente se desplazaron y quebraron. La tierra literalmente se desgarraba por sus costuras. Esto recordó a los fieles otra montaña que había temblado en el Sinaí cuando Dios descendió para dar la ley a Moisés. Éxodo 19:18 nos dice que toda la montaña tembló violentamente. La tierra firme había temblado entonces cuando Dios descendió con poder. Ahora temblaba de nuevo, no porque Dios estuviera descendiendo, sino porque Dios estaba muriendo. La ironía es sobrecogedora. Aquel que había pronunciado las montañas a la existencia, que había formado la tierra con sus manos, ahora midía que temblase simplemente al abandonarla. La creación reconocía a Tatema su creador incluso en la muerte, y no podía permanecer estable sin él. Pero algo más profundo ocurría en este terremoto. La tierra temblorosa era una señal de que el viejo orden estaba siendo sacudido hasta sus cimientos. La antigua alianza construida sobre la ley y el sacrificio se resquebrajaba. El sistema religioso que había separado a la humanidad de Dios se deshacía. Esto no era solo la tierra moviéndose, era el cielo declarando que lo viejo se había ido y algo nuevo había llegado. El suelo temblaba porque el suelo espiritual se desplazaba. Todo lo que parecía permanente o inamovible se revelaba como temporal, reemplazable, acabado. Y en medio de este caos, algo extraordinario sucedió. El terremoto no solo rompió cosas, abrió cosas. Tumbas que habían estado selladas durante generaciones de repente se abrieron de par en par. La muerte misma estaba siendo desafiada. Incluso mientras Jesús pendía muriendo en la cruz, la tierra temblaba porque sabía lo que nosotros aún estamos aprendiendo. Que este momento no era un final, era un comienzo. El viejo mundo se desmoronaba para hacer espacio y algo completamente nuevo. Pero mientras la tierra se resquebrajaba bajo ellos, algo sagrado dentro del templo se desgarraba sobre ellos. Dentro del templo, algo imposible estaba sucediendo. El velo, esa inmensa cortina sagrada que separaba el santo de los santos del resto del templo, se rasgaba. No deshilachándose en los bordes, no desgarrándose lentamente tras años de uso. Este tapiz de 10 centímetros de grosor, tejido con hilos de azul, púrpura y escarlata, se partía de arriba en abajo en un violento desgarro sobrenatural. Habéis de entender lo que este velo representaba. No era simplemente tela colgando en un edificio, era la manifestación física de la separación de la humanidad de Dios. Durante 1500 años, esta barrera se había interpuesto entre el hombre pecador y el Dios santo. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y solo una vez al año, y solo con sangre. El velo medía 20 metros de alto y 9 de ancho. Los historiadores nos dicen que era tan grueso que ni siquiera equipos de caballos podían rasgarlo. Los trabajadores del templo que lo mantenían necesitaban escaleras solo para alcanzar la parte superior. Esto no era algo que pudiera rasgarse por accidente. Esto no era algo que pudiera ser dañado por manos humanas. Pero Mateo 27:51 nos dice que en el momento en que Jesús murió, esta barrera impenetrable se rasgó de arriba abajo. No de abajo arriba, como si manos humanas lo hubieran agarrado y tirado. De arriba abajo, desgarrado por la mano del mismísimo Dios. Imaginad la escena dentro del templo. Los sacerdotes están cumpliendo con sus deberes, quizás preparando el sacrificio de la tarde. El incienso arde, los rituales prosiguen como lo han hecho durante siglos. Y entonces, sin previo aviso, el sonido de un desgarro llena el lugar santo. El velo que ha colgado allí durante generaciones de repente se parte con un sonido como un trueno. Los sacerdotes habrían retrocedido tambaleándose, aterrorizados. El lugar santísimo, el espacio más sagrado de la tierra, el lugar donde moraba la presencia de Dios, estaba ahora expuesto. La barrera había desaparecido, la separación había terminado, el camino estaba abierto. ¿Pero qué significaba esto? El escritor de Hebreos 10:19-20 nos da la respuesta. Por tanto, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, esto es, de su carne. El velo no era solo tela rasgada, era el cuerpo de Jesús, roto por nosotros. La barrera entre Dios y la humanidad no era solo tela, era el pecado mismo.
Y cuando Jesús murió, cargando con nuestro pecado sobre sí, la separación terminó para siempre. Ya no necesitáis pasar por sacerdotes, rituales o edificios para llegar a Dios. No tenéis que esperar a tiempos señalados ni a ceremonias especiales. No es necesario llevar sacrificios ni ganaros el camino a su presencia. La puerta está abierta. La barrera ha caído. El camino está despejado. El velo no se rasgó para dejar salir a Dios del lugar santísimo. Se rasgó para dejarnos entrar a nosotros. Pensad lo que esto significa para vuestra vida hoy. Cuando oráis, no estáis hablando con un Dios lejano que quizás os escuche o quizás no. Estáis entrando en la sala del trono del universo a través del velo rasgado por el sacrificio de Jesús. Cuando lucháis con la culpa o la vergüenza, no estáis atrapados fuera de la presencia de Dios. El camino está abierto. La invitación está extendida. La barrera ha sido removida. El velo rasgado proclama que el acceso a Dios ya no depende de vuestro desempeño, vuestra herencia o vuestras credenciales religiosas. Depende de la obra consumada de Jesús, de su sangre, su sacrificio, su cuerpo desgarrado que abrió el camino para que volváis a casa. Pero el velo no fue lo único que no pudo permanecer cerrado aquel día. Las propias tumbas estaban a punto de soltar su presa sobre los muertos. Entonces llegó el milagro más asombroso de todos. Mateo 27, 52 a 53 nos relata uno de los sucesos más extraordinarios de toda la Escritura. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Dejad que eso cale por un momento. Los muertos se alzaban, no solo una persona, no una visión o un sueño. Muchos santos, santos que habían muerto en la fe, creyentes que habían dormido esperando la promesa de Dios, estaban de repente, milagrosamente, innegablemente vivos de nuevo. El terremoto había resquebrajado sus tumbas. Pero esto no era solo daño estructural, era la muerte misma perdiendo su autoridad. Las tumbas que habían retenido a estos fieles siervos de Dios durante años, quizás décadas, ya no podían contenerlos. El poder del sacrificio de Jesús era tan grande que se extendió hacia mil atrás en el tiempo, hacia adelante en la eternidad y hacia abajo hasta las mismas profundidades de la muerte. Pero fijaos en el momento. Las tumbas se abrieron cuando Jesús murió, pero los santos no entraron en la ciudad hasta después de su resurrección. Incluso en este instante milagroso, Jesús siguió siendo el primogénito de entre los muertos. Él fue el pionero, el que abrió el camino a través de la muerte y hacia la vida. Estos santos siguieron sus pasos, pero no le precedieron. Podéis imaginar la escena. Imaginaos paseando por las calles de Jerusalén 3 días después de la crucifixión. La ciudad aún zumba con rumores sobre la oscuridad, el terremoto, el velo rasgado. Y entonces lo ves. A tu abuelo que murió cuando eras joven, a tu esposa, que falleció el invierno pasado, a tu amigo, que fue enterrado justo fuera de los muros de la ciudad. Están caminando, hablando, respirando. Son reconociblemente ellos mismos y sin embargo de algún modo diferentes, transformados, glorificados, tremendamente vivos. Esto no era una resurrección como solemos imaginar, algún evento lejano en el futuro. Esto era la resurrección ocurriendo aquí y ahora, en tiempo real, en mitad de la historia. La muerte estaba siendo desafiada, derrotada, revertida. El profeta Ezequiel había visto esto en una visión. El valle de los huesos secos, donde Dios preguntó: ¿pueden vivir estos huesos? Y entonces insufló vida en ellos y se alzaron como un vasto ejército. Ahora, esa antigua profecía se estaba cumpliendo en las calles de Jerusalén. Pero ¿quiénes eran estos santos? No se nos dicen sus nombres, pero podemos imaginar, quizás a algunos de los santos del Antiguo Testamento: Abraham, David, Daniel, recibiendo un anticipo de la vida de resurrección que aguardaban a todos los creyentes. Quizás creyentes recientes que habían muerto en la fe, ahora vindicados por el sacrificio de Jesús. ¿Qué dijeron a las personas que encontraron? ¿Cómo explicaron su presencia? No se nos dan esos detalles, pero podemos estar seguros de esto. Su mera existencia era un testimonio del poder de la muerte y resurrección de Jesús. Si la muerte perdió su dominio incluso antes del tercer día, ¿qué nos dice eso sobre la autoridad de Cristo? ¿Qué nos dice sobre la esperanza que tenemos en Él? Podéis imaginar ver a un ser querido, enterrado hace tiempo, caminando hacia vosotros de nuevo. La conmoción, la alegría, la abrumadora comprensión de que la muerte no es el final después de todo. Que la promesa de Jesús de una vida resucitada no es solo una esperanza futura, es una realidad presente. Hasta los verdugos de Roma, entrenados para tratar con la muerte como una realidad cotidiana, carecían de explicación para lo que estaban presenciando.
Pero un hombre entre ellos vio la verdad y no pudo guardar silencio. En medio de todo este caos cósmico, el corazón de un hombre estaba cambiando. El centurión romano lo había visto todo. La oscuridad al mediodía, el terremoto que hundió las rocas, la forma en que Jesús había muerto, no con maldiciones o gritos, sino con palabras de perdón y entrega. Este soldado curtido, que había supervisado innumerables ejecuciones, que había visto morir a hombres de todas las formas imaginables, supo que había sido testigo de algo sin precedentes. Mateo 27:54 nos dice que cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo sucedido, se aterrorizaron y exclamaron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Piensa en este hombre por un momento. Era un asesino profesional entrenado para seguir órdenes sin cuestionarlas. Él había clavado los clavos en las manos y pies de Jesús, lo había visto sufrir durante 6 horas, había estado allí cuando Jesús clamó a su Padre. Y ahora, tras las señales sobrenaturales, algo se estaba quebrando dentro de su corazón. Había visto morir a cientos. Ladrones que maldecían su destino, rebeldes que escupían desafío hasta el final, hombres inocentes que suplicaban clemencia. Pero ninguno como él. Ninguno que orara por sus verdugos. Ninguno que mostrara tal entereza en la agonía. Ninguno cuya muerte hiciera temblar a la tierra misma. Las palabras del centurión, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios», no eran una mera observación casual. Eran una confesión, eran adoración, eran el testimonio de un hombre cuya visión del mundo entera acababa de ser destrozada y reconstruida en el espacio de unas pocas horas. Esta es una de las ironías más hermosas de toda la Escritura. El mismo hombre que había llevado a cabo la ejecución ahora declaraba la divinidad de Jesús. Las manos que habían clavado los clavos ahora temblaban en reverencia. La voz que había dado órdenes a gritos ahora pronunciaba palabras de fe. La gracia había encontrado su camino incluso hasta el Gólgota, incluso hasta el verdugo, incluso hasta aquel que parecía más lejano a la misericordia de Dios. Pero hay algo más profundo aquí. La conversión del centurión no fue solo por lo que vio, fue por lo que sintió. El terremoto no fue solo externo, fue interno. La oscuridad no estaba solo en el cielo, estaba en su propia alma, siendo expulsada por la luz del reconocimiento. Él había sido elegido por Roma para supervisar esta ejecución. Creía que solo cumplía con su deber. Pero Dios lo había posicionado para ser testigo, para ser un trofeo de la gracia, para ser la prueba de que nadie está fuera del alcance del sacrificio de Jesús. Las mismas manos que clavaron los clavos ahora temblaban en reverencia. Los mismos ojos que habían visto sufrir a Jesús ahora lo veían por quien era realmente. El mismo corazón que se había endurecido por años de violencia ahora se derretía bajo el peso del amor divino. En cierto modo, este centurión nos representa a todos nosotros. Todos somos cómplices de la muerte de Jesús. Nuestros pecados lo pusieron en esa cruz, nuestra rebelión exigió su sacrificio. Y sin embargo, incluso nosotros, especialmente nosotros, podemos encontrar gracia a los pies de la cruz. El testimonio del centurión resuena a través de la historia como un recordatorio. La muerte de Jesús no fue solo para pagar por el pecado, sino para transformar los corazones, incluso el más duro, incluso la persona más improbable, incluso el propio verdugo. Y mientras el centurión permanecía sobrecogido, tratando de procesar lo que acababa de presenciar, otros se movían con rapidez antes de que fuera demasiado tarde. Al caer la tarde, 2 héroes inesperados emergieron de las sombras. José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín, ambos seguidores en secreto de Jesús, ya no podían permanecer ocultos. El mismo concilio que había condenado a Jesús tenía ahora a 2 de sus propios miembros preparándose para honrarlo en la muerte. José, descrito como un hombre rico y justo, fue con valentía ante Pilato y pidió el cuerpo. Esto no era solo un acto de bondad, era un acto de coraje. Al identificarse con Jesús, incluso en la muerte, José lo arriesgaba todo: su reputación, su posición, su estatus. Nicodemo, el mismo que una vez había acudido a Jesús de noche preguntando sobre nacer de nuevo, ahora venía a la luz del día cargando 35 kilos de mirra y aloes. Esto no era una preparación modesta, era un tratamiento real, el tipo reservado para reyes. Juntos, estos 2 hombres que habían tenido miedo de seguirlo públicamente en vida, ahora manejaban su cuerpo con reverencia y cuidado. Tocaron la carne que había cargado con el pecado del mundo. Envolvieron los miembros traspasados por nuestras transgresiones, ungieron la cabeza que había portado una corona de espinas. Hay algo profundamente conmovedor en esta escena. Estos hombres que habían permanecido en silencio durante el juicio de Jesús, que habían estado ausentes durante su crucifixión, ahora se presentaban para su entierro.
A veces nuestros mayores actos de valor no llegan cuando todos miran, sino cuando todo parece perdido. Lo depositaron en el sepulcro propio de José, una tumba nueva excavada en la roca donde nadie había sido puesto jamás. Rodaron una gran piedra contra la entrada, la sellaron según la costumbre judía y luego se marcharon, creyendo que su acto final de devoción estaba completo. Pero los líderes religiosos no habían terminado. Mateo 27, 62-66 nos cuenta que al día siguiente, los sumos sacerdotes y fariseos fueron a Pilato con una petición que revela su pánico. «Señor, recordamos que aquel engañador dijo, estando aún vivo, a los 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos». Fijaos en su miedo. Incluso muerto, Jesús era visto como una víbora amenaza, incluso silenciado. Sus palabras sobre la resurrección los atormentaban. Tenían tanto temor de su promesa que exigieron guardias romanos y un sello oficial. Pilato concedió su petición. La tumba fue asegurada con lo mejor que el poderío militar romano podía ofrecer. Se apostaron guardias. La piedra fue sellada con la marca oficial de Roma. Romper ese sello significaría la muerte. Hicieron todo lo humanamente posible para asegurarse de que Jesús permanecería muerto. Sellaron el sepulcro no solo con piedra y cera, sino con toda la autoridad del Imperio Romano. Intentaban detener lo que no comprendían, silenciar lo que no podían controlar. Pero he aquí la hermosa ironía. Cada precaución que tomaron solo hizo más innegable lo que estaba a punto de suceder. Cada guardia que apostaron se convirtió en un testigo. Cada sello que colocaron se volvió una evidencia. Cada medida para evitar la resurrección solo sirvió para autenticarla. Sellaron la tumba intentando impedir que Jesús se levantara, pero el sello que colocaron para silenciarlo solo amplificaría su voz. La piedra que hicieron rodar para contenerlo se convertiría en el escenario de su mayor triunfo. 3 días. Eso era todo lo que tenían que esperar. 3 días para mantener al Hijo de Dios en una tumba prestada. 3 días para mantener a la muerte satisfecha con su mayor botín. Pero el domingo se acercaba, y con él, la revelación más estremecedora de la historia humana. La mañana del domingo lo cambió todo. Mateo 28, 1-6 nos relata que hubo un violento terremoto, y un ángel del Señor descendió del cielo, apartó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Los guardias, sobrecogidos de temor por él, se estremecieron y quedaron como muertos. La piedra, aquella barrera colosal que había requerido a varios hombres para moverla, que había sido sellada con la autoridad de Roma, ahora estaba apartada. No resquebrajada desde dentro, como si Jesús hubiera forcejeado para salir, sino completamente desplazada a un lado. La tumba estaba abierta, no para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a los testigos. Las palabras del ángel a las mujeres resuenan a través de la eternidad. No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. No está aquí, ha resucitado. 4 palabras que cambiaron el curso de la historia humana. 4 palabras que transformaron el duelo en gozo, la desesperación en esperanza, la muerte en vida. Las mujeres se apresuraron a mirar dentro del sepulcro. Juan 20 nos cuenta que vieron las vendas de lino allí tendidas, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús doblado en un lugar aparte. Este no era el escenario de un robo de tumba. Este era el escenario de una resurrección. Las mortajas quedaron atrás, como el capullo desechado de una mariposa. Jesús había pasado a través de ellas, transformado, glorificado, sin necesitar ya los ropajes de la mortalidad. Había salido de la muerte misma para entrar en la vida eterna. Pero la tumba vacía era solo el comienzo. Durante los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos. Se les apareció una y otra vez. Caminó con 2 hombres en el camino a Emaús, abriendo su entendimiento de las Escrituras. Se presentó a los 11 en el aposento alto, mostrándoles sus manos y su costado. Les preparó el desayuno a la orilla del mar de Galilea. Se apareció a más de 500 creyentes de una vez. No eran avistamientos de un fantasma ni alucinaciones. Era Jesús, reconocible, tangible, innegablemente vivo. Comió con ellos, habló con ellos, les enseñó. Demostró que su resurrección no era solo espiritual, sino física. No solo simbólica, sino literal. Los discípulos que se habían escondido por miedo, ahora eran testigos audaces. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, ahora lo proclamaba abiertamente. Tomás, que había dudado, ahora lo adoraba. Los mismos hombres que habían huido aterrorizados durante la crucifixión, estaban ahora dispuestos a morir por la verdad de la resurrección.
El sepulcro vacío proclamó la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. El Jesús resucitado demostró que su sacrificio había sido aceptado. Su pago estaba completo. Su promesa era verdadera. La muerte había hecho lo peor y había fracasado. La tumba había reclamado su mayor trofeo y lo había perdido. Cada profecía se cumplió. Cada promesa se mantuvo. Cada esperanza fue vindicada. La oscuridad dio paso a la luz. El terremoto se asentó en tierra firme. El velo rasgado abrió el camino a la vida eterna. Vinieron esperando un cadáver y encontraron a un rey. Vinieron a llorar una muerte y descubrieron la vida eterna. Vinieron a honrar un recuerdo y se encontraron con un Salvador vivo. Los 7 acontecimientos sobrenaturales que siguieron a la muerte de Jesús apuntaban todos a este momento. La oscuridad declaró el juicio de Dios sobre el pecado. El terremoto anunció el estremecimiento del viejo orden. El velo rasgado abrió el camino hacia Dios. Los santos resucitados anticiparon la vida de resurrección. La fe del centurión mostró la gracia alcanzando al más improbable. El entierro preparó el terreno para el triunfo. Y el sepulcro vacío demostró que Jesús es exactamente quien dijo ser, la resurrección y la vida. La oscuridad dio paso a la luz, el terremoto se asentó en tierra firme, el velo rasgado abrió el camino a la vida eterna. Vinieron esperando un cadáver y encontraron a un rey. Vinieron a llorar una muerte y descubrieron la vida eterna. Vinieron a honrar un recuerdo y se encontraron con un Salvador vivo. Pero incluso tras toda esta evidencia, incluso después de todas estas señales, no todos creyeron. Algunos escogieron el silencio antes que la rendición, la negación antes que el discipulado. Miles fueron testigos de estas señales, no todos respondieron del mismo modo. Algunos lloraron al pie de la cruz, con el corazón destrozado por el peso de lo que contemplaban. Otros huyeron aterrados ante el terremoto y las tinieblas, incapaces de procesar aquel despliegue sobrenatural. Algunos adoraron al encontrarse con el Cristo resucitado, sus vidas transformadas para siempre por su presencia. Otros lo encubrieron. Pagaron a los guardias para que esparcieran mentiras. Escogieron la conveniencia política por encima de la verdad espiritual. Vieron las pruebas y aún así las rechazaron. Los líderes religiosos habían exigido señales, y Dios les concedió 7 milagros innegables. Habían pedido pruebas, y la propia creación dio testimonio de la identidad de Jesús. Sin embargo, muchos de ellos endurecieron sus corazones y persistieron en la incredulidad. La pregunta que resuena y a través de la historia es la misma que nos confronta hoy. Si hubieras estado allí, ¿habrías visto Tim o habrías desechado? ¿Habrías sido como el centurión cuyo corazón se abrió por lo que presenció, o como los líderes religiosos que buscaron explicaciones incluso para los milagros más evidentes? El cielo aún habla. Cada atardecer nos recuerda el día en que se oscureció al mediodía. La tierra aún tiembla, pero ahora sabemos que no es solo geología. Es el eco de aquel momento cósmico en que el suelo tembló ante la muerte de Jesús. El velo aún está rasgado, el camino aún está abierto, y la invitación sigue en pie. La tumba aún está vacía. No solo la de Jerusalén, sino cada tumba que guarda a un creyente. La muerte aún ha perdido su aguijón. La resurrección no es solo la victoria de Jesús, es nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestra herencia garantizada. Pero esto es lo que más importa. Esto no es solo historia, este es tu momento. Estos 7 acontecimientos no ocurrieron en el vacío, sucedieron por ti. ¿Qué harás con esa verdad? ¿Cómo responderás ante la evidencia? La misma elección que enfrentaron quienes presenciaron estos milagros de primera mano, ahora te enfrenta a ti. ¿Verás o desecharás? ¿Creerás o buscarás explicaciones? ¿Te rendirás o permanecerás en silencio? Esto es más que historia. Es tu invitación a experimentar la misma fuerza de resurrección que levantó a Jesús de la tumba. Es tu oportunidad de atravesar el velo rasgado para entrar en la presencia de Dios. Es tu ocasión de hallar esperanza más allá de la sepultura. Si este mensaje ha removido algo en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Alguien en tu vida necesita escuchar que la oscuridad no tiene la última palabra, que el terremoto se aplaca hasta convertirse en tierra firme, que el velo está desgarrado y el camino abierto. Alguien necesita saber que la tumba está vacía y la esperanza viva. Las 7 señales siguen apuntando a la misma verdad. Jesús es exactamente quien dijo ser, y eso lo cambia todo.